mezclan situaciones de crisis. Si vos tenés una crisis en la Argentina preexistente, siempre nos pasa lo mismo. Hay una crisis con un tema en particular, cuando aparece un elemento nuevo, todo se complica. Venimos hablando hace semanas del tema de la superpoblación de presos en comisarías porteñas que no están diseñadas para eso. Hoy se vuelve a plantear el tema a nivel político y claro, con el corte de luz, ¿qué tiene que hacer el nuevo ministro de Seguridad de la ciudad, Horacio Jiménez? Manda un refuerzo a las comisarías de distintos barrios porteños, en particular de San Telmo, Constitución. ¿Por qué? Porque teme que haya más fugas. Hay 90 presos ahí que no deberían estar. 90 presos en 2 seccionales, Nacho. Increíble, increíble. Y estamos hablando de un total que supera los 2.400. Claro. Cuando en teoría no debería haber prácticamente ninguno. Vos conocés bien los números, si querés los repasamos, Nacho, pero en 2020 la situación era de 448 presos en todo el sistema porteño. Claro. Ahí empieza la pandemia, le cierran la puerta a la ciudad para que traslade los presos. Alberto Fernández, Garrigós de Rébori. Esa yunta del mal, digo, Alberto Fernández y María Laura Garrigós de Rébori, que era una jueza, una mala jueza, en mi opinión, de justicia legítima, interventora del servicio penitenciario. Nadie entiende bien para qué conocimiento tenía ella, pero lo que hace son 2 medidas tremendas. Desactiva todo el servicio de inteligencia penitenciaria, con lo cual no se puede saber qué hacen los presos, y dice: acá no entran más presos porteños, se acabó. Arreglate la reta. En ese momento hay que entender que la reta era candidato a presidente, querían arruinarle ese proyecto y querían arruinar la ciudad, y lo lograron. Lo lograron porque hoy pasamos de 400, como vos bien dijiste, a 2.400. Es impresionante lo que han hecho, cómo arruinaron algo que estaba funcionando bien a priori. También es cierto que durante este tiempo no se hicieron las construcciones que se debían hacer para poder alojar a los presos, pero... ¿Dónde está el lugar para esos traslados? Y encima ahora estamos debatiendo la edad de inimputabilidad, digamos, de imputabilidad de los menores. ¿Dónde van a ir si no hay lugares ya para el sistema que tenemos? Claro, ahora, vos, Rolo, conocés mejor el sistema penitenciario y las cárceles. Ahora, a mí me sorprendió saber que en 2 comisarías hay 90 presos. Yo a partir de ese apagón de la madrugada descubrimos... Todos creo que había 90 presos en 2 comisarías. Sí, impresionante. Nacho, acá nomás. Impacta por lo siguiente. Cuando se pensó el sistema de seguridad de la ciudad, lo que se dijo es, como no hay una justicia que esté afincada en la Ciudad de Buenos Aires, ahora hay para faltas menores, pero como los delincuentes, los que roban, los que matan, no le corresponden a la órbita porteña, le corresponden a la nación, no va a haber presos en las comisarías. Nosotros, ¿qué hacemos? Los policías lo detienen robando, le dicen al juez nacional: mire, tenemos a este señor... Se lo mandan al Servicio Penitenciario Federal, sigue su rutina. ¿Qué ocurre ahora después de este cierre, este lockout que hizo el poder político, que lo hizo Nación? Los presos no tienen más cupo en el Servicio Penitenciario Federal. Entonces, las comisarías obviamente no van a soltar a los presos. Claro. La policía de la ciudad no un tipo que te costó agarrarlo, que lo agarraste violando, robando, matando, lo agarrás, lo tenés retenido. Lo que ha ocurrido hasta ahora, del 2020 acá, es presos durmiendo en patrulleros. Claro. Alguno te podrá decir: Nacho, ¿y a mí qué me importa los presos que duerman? No. Sí, bueno, ese patrullero, señor, no está en la calle. No está girando. Los presos, ¿dónde están? En las comisarías, en los vestuarios de los policías, donde ellos se cambiaban, llegaban, se sacaban la pilcha, que suelen no utilizar el uniforme para ir y volver del laburo porque los delincuentes los atacan. Bueno, vestuarios... Las visitas, Rolo, que tienen preso un derecho de recibir una visita, si no un juez aparece, presentan una habeas corpus y pueden entrar, ¿dónde se hacen? ¿En las comisarías? Sí, también tenés que pensar que un preso implica necesidades de alimentación. También. ¿Quién le da la comida? Bueno, el gobierno porteño está gastando 83.000 pesos nuestros por preso por día. Cada preso de estos 2.450 que está en la ciudad nos cuesta, a los que pagamos impuestos en la ciudad, 83.000 pesos. Pero, perdón, solo este dato. No alcanza con eso, porque muchos presos les lleva la comida a la familia. Claro. Entonces, vos tenés la comisaría en tu barrio,
tenés presos adentro y familiares que llegan todos los días, 2 veces por día, a llevarle la comida y que están ahí paraditos en la puerta de la comisaría. Después nos tenemos que informar cosas que a veces nos cuesta creer a nosotros, ¿no? Como que delincuentes salen y se toman un taxi. Se escapan así. Porque esto también hay que decirlo. Y la gran diferencia entre una cárcel y una comisaría es que la comisaría está en medio de tu barrio, la podés tener en la esquina de tu casa. Y que en otros tiempos vos tenías tu casa en la esquina de la comisaría y por ahí ni siquiera le ponías mucha seguridad, porque ¿quién me va a robar estando en la esquina de la comisaría? Y de repente ahora se fugan 10 presos que por ahí mataron y vos lo tenés en tu comedor apuntándote con un arma porque quieren que te calles la boca, que estar escondido en tu casa un día. O sea, total, no se puede así, está muy mal el sistema. Si les parece, escuchamos a Jorge Macri porque hoy se revivó la pelea entre la ciudad y la nación. Escuchémoslo. Dale. No podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos. Y quisiera ser claro en algo. El problema de los presos de la ciudad no se soluciona con un cambio de ministro. El problema de los presos en la ciudad es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, algo que la ministra Patricia Bullrich no desconoce. Lo decimos con mucho respeto, pero con firmeza. Ministra Bullrich, estamos para ayudar, sí, pero las comisarías no son cárceles. Los policías no son guardiacárceles. Y los policías deben estar en las calles protegiendo a los porteños. Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad. Y toda una definición de Jorge Macri, ¿eh? Es casi un ruego de algo que es competencia de la nación realmente, porque hay que entender un par de situaciones. Entre los 2.400 detenidos que tiene la ciudad en comisarías, hay 450 que están condenados. O sea, no son detenidos en tránsito, un tipo que lo agarraron robando y que está ahí mientras se sustancia el proceso. El tipo está condenado. Hay 4 que tienen prisión perpetua. O sea, van a estar toda la vida presos. El sistema no está preparado. ¿Qué hacen en comisaría? Hay 3.000 policías, Nacho, que en lugar de estar cuidándonos a todos nosotros, que venimos a laburar acá, algunos vivimos acá, están abocados a custodiar a los presos. Y hay toda una falsa dicotomía en todo esto que es, bueno, hay una cárcel que se está construyendo en Marcos Paz, ¿sí? Nos vienen hablando del fantasma de la cárcel. La verdad es la siguiente, esa cárcel es para que deje de estar en la Ciudad de Buenos Aires el penal de Devoto, que es un penal federal. La ciudad, los vecinos de la ciudad, los vecinos de Devoto, se están bancando una cárcel hace décadas. Hace tiempo que les prometieron, bueno, la vamos a sacar, la vamos a mandar a Marcos Paz. Se empezó a construir esa cárcel, se puso la plata, la cárcel no se terminó. Y ahora están diciendo, bueno, cuando se termine nos llevamos los presos a la comisaría. No, van a llevar los presos de Devoto. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Vos diste la tecla. La política arruinó algo que estaba funcionando. Primero fue Alberto Fernández, que le quería complicar los planes a Larreta. Después fue la actual gestión que llegó y de los dos lados hubo permisividad en mantener el status quo, es decir, se estaban midiendo, no querían discutir, no querían pelear. Jorge Macri no quería confrontar con el gobierno nacional. Al gobierno nacional le quedaba muy cómodo seguir así porque no tenía que asumir responsabilidades. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a confrontar, cada uno empezó a expresarse al aire, empezaron a decir, che, esto no es mío, esto es tuyo, se empezaron a tirar la culpa y hoy estamos como estamos por culpa, insisto, de la política. Sí, cuando le empezó a convenir a la política a pelearse, empezaron a atender los problemas. Digo, estoy pensando... Antes se escapaban y no pasaba nada. No pasaba nada. Se va Diego Kravet de la ciudad a la Secretaría de Inteligencia, o sea, se va a Nación, a ser parte del mileísmo de alguna manera y deja al macrismo, y ahí ya hay un primer conflicto de tensión. Empiezan a haber fugas extrañas, esto también hay que decirlo, fugas rarísimas, de presos que se fueron con el vigilante que dice, no, yo estaba mirando el celular y me pasó el preso para el lado y no lo vi. O se toman un taxi en la puerta. Lo que se puede poder, esa, perdón, pero chicos, esa me quedó grabada a fuego. Se subió el taxi. Porque tampoco podemos ser ingenuos nosotros cuando hablamos de las fugas y no hablar de los policías. Ahora, los policías que miran el celular mientras el preso se toma el taxi, ¿lo hacen porque son negligentes o porque cobran guita? Y voy un paso más allá, ¿lo hacen porque cobran guita o porque alguien en una interna política le dice, como se dice en la jerga, y perdón la expresión, poné palanca en boludo, en lugar de poner primera, segunda, tercera, ponela en boludo? Esto es una jerga de la policía bonaerense que aplica a la ciudad, y deja que las cosas pasen. Esto me parece que fue el diagnóstico también de Jorge Macri,
viendo lo que hacen algunos policías y decide el último cambio, que es, tengo una interna en la policía muy compleja, muy delicada, porque aparecen estas situaciones, entonces lo corro al ministro Waldo Wolf, que era un ministro que estaba laburando bien, pero que es más especialista en otras cosas, en la política que en la seguridad. Claro, es un dirigente político, Es muy buen un mundo muy vocero. particular, el de la seguridad, como para arriesgar ahí. Me parece que se arriesgó en un lugar que no se tenía que haber arriesgado. Sí, por eso lo ponen Horacio Jiménez ahora de jefe. A la gente por ahí no le dice nada. Es un policía que fue jefe. Claro. Fue jefe de la Metropolitana, ¿se acuerdan? Con muchos problemas Tuvo también. una causa abierta por la represión en el Borda. Eso tampoco podemos dejar de decirlo. Ahora está en otro rol. Es ministro, pero ¿qué eligió la ciudad? Un ministro de uniforme. O sea, técnico. Un tipo al cual los polis reconozcan como propio. Como propio. Y vos decís, este se va a dar cuenta si están con palanca en boludo, quién está haciendo un negocio. Conoce cómo se mueve la cosa. Ahora, la gente que nos no está viendo pasar. dice, pero lo que decía Sole, se van en un taxi, muchachos, se están yendo en un taxi, no se veía antes, no lo podían ver, por eso es muy importante. Horacio Jiménez me decían, no va a hablar, no esperes que dé todo el tiempo de entrevistas, que esté atendiendo los micrófonos, va a estar abocado a lo que tiene que hacer, en todo caso hablarán los voceros de la ciudad. Bueno, me parece una buena decisión en la previa de una campaña electoral. Ese es el último punto, Nacho. Previa de la campaña electoral. Exacto. ¿Veremos más fugas con la campaña electoral? Bueno, sí. Vamos a estar atentos. Gracias, chicos. Un lujo, un placer enorme hacer un pase con ustedes. Son dos grandes compañeros. Nos quedamos mirándote. Te vemos.